Bueno, esta noche vamos a seguir con la ayuda de Dios con nuestro estudio en el libro del Éxodo. Y vamos a ver el capítulo 34 este día. He titulado este mensaje, Dios renueva el pacto con Israel. Dios renueva el pacto con Israel. Entonces, la semana pasada vimos cómo Dios iba a cumplir su promesa a Israel de llevarlos a la tierra prometida a pesar de su desobediencia. ¿Se acuerdan lo que sucedió? Que Moisés subió a la montaña por 40 días, las personas se desesperaron, presionaron a Aarón, entregaron su oro e hicieron un ídolo, que lo más probable era Baal, porque era una forma de becerro, y Baal era el dios mayor que adoraban en el Medio Oriente en ese tiempo, y tenía diferentes nombres, pero la Biblia nos los introduce como Baal, que el Señor lo reprenda. El Señor reprenda ese principado que aún está operando en nuestros días. Y a pesar de eso, Dios le prometió a Israel que los iba a llevar a la tierra prometida. Y también vimos cómo Moisés volvió a interceder por Israel para que Dios fuera con ellos. Dijo, mira, los voy a llevar, voy a mandar un ángel que vaya con ustedes, pero yo no voy a salir con ustedes porque ustedes son un pueblo de dura cerviz. No sea que en el camino los vaya a eliminar a todos. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Intercedió por Israel y le dijo, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Después van a decir todos los pueblos alrededor que solamente nos sacaste para abandonarnos en el desierto. Entonces, muchos pensamos que, que Dios era el malo y Moisés era el bueno. Pero la verdad es que Dios siempre es bueno, es misericordioso. Lo que pasa es que Él quiere que nosotros intercedamos por la gente. Es una ley espiritual, la intercesión. Pablo nos dijo que hiciéramos oraciones, rogativas, intercesiones. Y eso es orar por las personas, ¿verdad? Interceder por ellas. Dios quiere hacer eso, y por medio de esta narrativa, por medio de esta historia, Dios nos está enseñando que debemos de interceder por otros, ¿verdad? La semana pasada hablamos, debemos estar intercediendo por nuestro país, nuestra nación, donde quiera que vivamos, ¿verdad? Si vivimos aquí en Estados Unidos, interceder por el gobierno de Estados Unidos. Si vive usted en México, interceda por el gobierno de México. Si vive en Centroamérica o en Sudamérica, donde usted viva, en Europa, donde sea, ore por el gobierno que está sobre ustedes, para que, como dice la palabra de Dios, podamos vivir en paz, podamos adorar a Dios, podamos compartir el Evangelio. Entonces, vimos también que si Dios no está de por medio, si Dios no va con nosotros, ¿para qué ir? ¿Verdad? Es lo que dijo Moisés, Señor, si no vas tú, entonces ¿a qué vamos? Y Dios le respondió a Moisés y le dijo a Moisés, porque eres tú, estás intercediendo, te voy a conceder a tu petición. Vimos también cómo el pueblo de Israel se humilló, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le dijo, quítense sus alhajas, quítense su joyería? Y esa era la manera en que Israel se humilló delante de Dios, ¿verdad? Después vemos cómo otra manera de humillarse ante Dios es el ayuno. La oración, antes se ponía en silicio, es como una tela de costal, y ayunaban, y era una manera de humillarse. En este caso se quitaron sus aretes, sus joyas, y Dios miró eso, porque ¿saben qué? Vale mucho ante los ojos de Dios cuando una persona se humilla a Él, ¿verdad? A veces pecamos, a veces cometemos pecados muy grandes, ¿verdad? Pero si nos humillamos a Dios, si nos volvemos a Dios, Él nos recibe, porque Él es misericordioso, como vamos a ver ahora. Ok, vamos a leer porciones de la Escritura, vamos a ver todo este salmo, este capítulo, que es el capítulo 34 del Éxodo. Amor, 34 del 1 al 5, por favor. Todos los que lean fuerte, por favor. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste.
Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte. Ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Ok, entonces escriben sus papeles. Dios una vez más le instruyó a Moisés preparar 2 tablas, pues había quebrado las primeras 2. ¿Se acuerdan cuando descendió del monte la vez pasada? Cuando miró la abominación de Israel, que estaban adorando a este ídolo y estaban cometiendo cosas muy terribles, ¿verdad? Pablo, me parece que en el libro de los Hechos, o el autor de los libros de los Hechos nos dice que se levantaron para cometer inmoralidad sexual. Siempre que hay idolatría, de alguna manera u otra también está involucrada la inmoralidad sexual, ¿verdad? Porque el diablo busca corromper todo lo que es de Dios, busca apartar a la gente de Dios y también busca corromperlas. Entonces, y una vez más, Dios dijo que subiera al monte y nadie podía seguirle hasta la cumbre de la montaña, solamente Moisés, ¿verdad? En ese momento, ese tiempo, Moisés era el intercesor entre Dios y entre Israel. Acuérdense que al principio Dios quiso que todos fueran intercesores, ¿se acuerdan de eso? Pero cuando se manifestó Dios, su gloria, lo terrible de su potencia, el pueblo dijo: Moisés, ¿sabes qué? Habla tú con Dios, mándanos el mensaje y te vamos a obedecer, pero ya no queremos ver la manifestación de Dios. Israel fue el que rechazó a Dios en ese aspecto. Entonces, digo, está bien. Entonces nomás va a subir Moisés y no se acerquen a nadie, ni dejen que los animales se acerquen para comer a la base de la montaña, porque van a ser muertos. Entonces, era necesario renovar el pacto, pues Israel había pecado contra Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, la visita de Moisés la vez previa había sido interrumpida por el pecado de Israel. Y esta vez Dios se manifestó a Moisés y comenzó a enseñarle sobre él mismo. Entonces, esta es una característica de Dios, que Él es el Dios que renueva pactos. ¿Qué quiero decir con eso? Hay personas que se han apartado de Dios, han escogido apartarse de Dios. Por cualquier razón, ¿verdad? Pasan muchas cosas. A veces en la iglesia, en los lugares, la gente es lastimada de una manera o de otra, ya sea por los pastores, los hermanos, un sinnúmero de cosas. Y la gente la toma en contra de Dios y se aparta de Dios. Otras veces las personas deciden apartarse de Dios por otras razones, cualquiera que sea la razón. A lo mejor se fueron con una persona mundana que no cree en Dios y la siguieron, o cayeron en pecado. Decidieron caer en pecado y se apartaron de Dios. Pues una característica de Dios es que Él es el Dios de toda misericordia. Él es el Dios que renueva pactos. Entonces, tal vez si alguien está oyendo mi voz esta noche y te apartaste de Dios por cualquier motivo o razón, te quiero decir que Dios puede renovar su relación contigo si te humillas, así como Israel se humilló y te regresas a Él, ¿verdad? Dios te recibe. Dios te recibe. Me ha tocado hablar con muchas personas que me dicen que un día sirvieron a Dios. Y yo les digo, pues regrésate a Dios. Él te recibe. Él no es como nosotros. A veces somos rencorosos, no queremos perdonar, somos resentidos y tantas cosas. Pero Dios no es así. Dios es misericordioso. Y si tú te humillas a Él y te regresas a Él, Dios te recibe, porque Él es el Dios de pacto. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que Moisés otra vez subió al monte y Dios va a renovar el pacto
con el pueblo de Israel. A pesar de su rebeldía, a pesar de su infidelidad, a veces nosotros también somos rebeldes, somos infieles, pero Dios es fiel, ¿verdad? Y Dios es el Dios de toda misericordia. Y si nos apartamos de Él, mientras tenemos vida, mientras estamos respirando aire, tenemos la oportunidad de regresar a Dios. Amén. Entonces te sigo diciendo, vuélvete a Él. Si te has apartado, regrésate a Él. Él te recibe. Ok, vamos a seguir a Eli 34 del 6 al 10, por favor. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él le contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, ni verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Dios, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Wow, está cargado esta porción de la Biblia, es dinamita, está cargado. Ok, noten una cosa, que Jehová mismo empezó a proclamar o a hablar de su... Escriban sus papeles. Dios comenzó a dar testimonio sobre su carácter y enseñar a Moisés. Alguien tiene que enseñar a la gente, ¿verdad? Y en este caso, Dios mismo empezó a enseñar a Moisés sobre su carácter. Y dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Empezó a hablar sobre su carácter, sobre quién Él es, ¿verdad? Y esto es importante que comprendamos, ¿verdad? Porque lo mismo hizo Jesús con sus discípulos y el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Jesús les enseñó, les habló sobre el carácter de Dios. Y también cuando Pablo fue salvo, Dios mismo instruyó, le enseñó el evangelio a Pablo. Entonces aquí Dios estaba enseñando a Moisés sobre quién él era. ¿Para qué? Para que él enseñara al pueblo. Entonces, nosotros los humanos, no hay manera que sepamos sobre quién es Dios o el carácter de Dios, sino solamente si Él nos lo revela. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros somos salvos, cuando somos nacidos de nuevo, que somos lo que el tema teológico es, somos regenerados, transformados, cambiados, entonces el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros y nos comienza a enseñar sobre el Señor, sobre Dios. La filosofía no nos puede enseñar sobre Dios. La ciencia, el conocimiento terrenal no nos puede enseñar sobre Dios, sino que el Espíritu Santo es el que nos enseña, nos instruye. Por eso Jesús dijo: me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Dice, les voy a mandar otro consolador. Dice, Él los instruirá, los enseñará a toda verdad y a toda justicia, los guiará. Entonces es Dios mismo el que nos enseña. Y aquí estaba dando testimonio Dios sobre su carácter y empezó a enseñar a Moisés. Entonces aquí vemos un ejemplo de lo que es la mansedumbre. Aquí donde dice: Jehová, Jehová, fuerte,
misericordioso, pero piadoso. En otras palabras, se ha dicho que la mansedumbre es poder controlado. ¿Quién más que Dios, verdad? Que tiene todo el poder, toda la autoridad, pudiera aniquilarnos, pero Él es misericordioso, detiene su mano. Jesús, cuando vino al mundo, el Dios Todopoderoso se encarnó y permitió que los hombres le hicieran lo que le hicieron, pero detuvo su mano. Eso es mansedumbre. Tener el poder de poder hacer algo, de poder tomar represalia, pero escoger no hacerlo. ¿Por qué? Por placer a Dios. Eso es mansedumbre, ¿verdad? Yo te puedo destruir, pero yo voy a escoger hacer lo que Dios me dice. Eso es mansedumbre. Y empieza a hablar de tantas cosas aquí. Dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En otras palabras, a pesar de que Él es bueno, a pesar de que Él nos da oportunidad de arrepentirnos y regresarnos a Él, si no nos arrepentimos y lo rechazamos, entonces algún día su juicio caerá sobre los incrédulos, ¿verdad? Porque Dios es justo, Él tiene que juzgar el pecado. Tenemos que entender eso. Entonces, mientras estamos vivos, tenemos esperanza, podemos entregarnos a Dios, podemos entregarle nuestra vida y recibir a Jesús como nuestro Salvador mientras tenemos vida. Pero puede llegar un día en que partamos de esta vida y si nos vamos sin Él, vamos a incurrir la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Su justicia sobre el pecado. Él tiene que juzgar el pecado. Y luego dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto aquí hay una enseñanza muy importante. Hablando de maldiciones. La iniquidad es el resultado del pecado. La iniquidad se puede traducir en como desorden, falta de ley. Y lo que pasa aquí es esto, hermanos. Si un pecado no es confesado, si no es ¿cómo se diría? Limpiado o perdonado por la sangre de Jesús, se puede tornar aunque sea una maldición. ¿Y qué son maldiciones? Maldiciones pueden ser hábitos destructivos en nuestras vidas que se pueden transmitir espiritualmente de generación en generación. Aquí dice hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué ejemplos hay de maldiciones? Está la maldición del alcoholismo, ¿verdad? Se han visto que en ciertas familias corre el alcoholismo. El abuelo fue alcohólico. El padre cayó en el alcoholismo. El hijo es igual, el nieto es igual. Entonces, si no se trata con estas cosas por medio de la sangre de Jesús, entonces las maldiciones pueden pasar de generación en generación. Y tiene que ser rota la maldición por medio de la sangre de Jesús. Otro ejemplo de maldición es el divorcio, ¿verdad? A veces el divorcio corre de familia en familia. Entra este espíritu y cuando llega cierto tiempo empieza a contender en contra del matrimonio y cuando menos piensan los matrimonios son quebrantados, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con destrucción, las enfermedades, pues, hay enfermedades que también pueden ser heredadas, son maldiciones, pero las buenas noticias es que por medio de la sangre de Jesús se pueden romper, se pueden quebrantar estas maldiciones. Maldiciones de temor, hay gente que vive en temor, en miedo y se lo transmiten a sus hijos y ellos se lo transmiten a sus hijos y son regidos por el temor, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces aquí tenemos una revelación de que las maldiciones, el resultado de los pecados, pueden ser transmitidos de generación a generación. Si hay alguien que piensa que hay maldición en su vida, póngase a orar, póngase a ayunar, rómpalo por medio de la sangre de Jesús. A ver, nosotros sabemos, ¿sabes qué?
hay algo en la familia hay mucha contienda, hay mucha desunidad y otras cosas, ¿verdad? El pecado sexual, la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo se pueden transmitir de generación a generación. Pero las buenas noticias son de que pueden ser rotas por medio de la sangre de Jesús, ¿verdad? La sangre del Cordero de Dios. Y dice aquí, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tomamos por tu heredad. Perdón, Moisés dijo, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por heredad. Dijo, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades. El Salmo 103 dice una cosa muy, muy interesante. Dice que Dios es el Dios que perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras enfermedades. Hay una conexión a veces del pecado con la enfermedad. Cuando leemos allí en Santiago capítulo 5, donde dice que le hablen, si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que los unjan con aceite. Dice, y si tuviere pecados, les serán perdonados. A veces las enfermedades están ligadas al pecado, a la iniquidad. Se ora, se rompe todo eso en el nombre de Jesús y muchas veces las personas sanan porque es algo que habían cargado de generación a generación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar el rostro de Dios, hermanos. Buscar el rostro de Dios y pedirle que nos dé revelación sobre qué es lo que nos está afligiendo. Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no se ha acabado esto? ¿Qué pasa? La pobreza. La pobreza es otra cosa que también se puede transmitir de generación a generación hasta que no es rota por la sangre de Jesús, ¿verdad? Ciertos hábitos que hacen que la gente esté en pobreza y todo lo que trata de hacer fracasa y no puede progresar, puede ser alguna maldición generacional. Pero todo puede ser roto por el poder de la sangre de Jesús, ¿verdad? Y tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón y decir, Señor, ayúdame, ¿qué debo hacer? Yo tuve una experiencia, no sé si la he contado, pero cuando estaba joven yo empecé a reconocer que en nuestras generaciones corría la maldición de la pobreza. Y empecé a buscar al Señor y sentí que Dios me habló para que ayunara 7 días. Y lo hice, ayuné. Y en el transcurso de ese ayuno se me olvidó por qué estaba ayunando, ¿verdad? Pero me recuerdo que en ese tiempo éramos dirigentes de alabanza en una congregación y en ese servicio el Señor se movió poderosamente, fue algo tremendo. Y como les digo, a mí se me había olvidado por qué estaba ayunando, yo me estaba gozando por lo que había pasado. Y cuando terminó todo, de repente viene un hermano que, créanme, si lo conocieran, sería el último que yo esperaría que hiciera eso, pero sacó un billete de $20 y me lo dio y el Señor me habló y me dijo, donde quiera que vayas yo proveeré por ti. Y en ese momento yo sentí que algo se rompió, ¿verdad? Sentí que algo se quebrantó, que un yugo que había estado en mi vida. Y desde ese momento el Señor nos comenzó a prosperar. Se abrieron puertas, obtuve otro trabajo y empecé a ver cómo lo que antes le tenía miedo, pues de carencia, de que apenas podíamos vivir, apenas nos alcanzaba para esto y para lo otro, pero empecé a ver cómo se empezaban a abrir las puertas de bendición y empezamos a vivir en abundancia, algo que no estaba acostumbrado, pero que ahora veo yo como cuando nosotros buscamos a Dios, decirle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo prosperar, progresar? ¿Por qué siempre fracaso? ¿O por qué siempre estoy enfermo? ¿Por qué no puedo vencer este pecado que atribula mi vida? ¿Por qué soy adicto a estas sustancias? ¿Por qué no puedo tener victoria? Pues yo les aconsejo, hermanos, que empiecen a buscar a Dios y estén dispuestos a obedecer a Dios lo que les diga. Si les diga, ponte en un ayuno, háganlo. Busquen el rostro de Dios. Y Dios tiene la manera estoy pasando mucho tiempo en esto, pero es muy importante. Dios
tiene la manera de romper cualquier maldición. Amén. ¿Te sientes estancado espiritualmente? Ponte a orar. Ponte a orar. Yo me recuerdo cuando era joven, yo estaba en la Marina de Estados Unidos y estaba estacionado en Italia. Y me recuerdo que yo tenía una gran insatisfacción y le decía al Señor, Señor, tiene que ver algo más que esto. Tiene que ver tu poder es real. Estaba cansado de nomás simplemente ir a la iglesia y vivir la vida cotidianamente. Y sabía yo que había algo más. Y lo que hice en ese tiempo, soy yo. No crean que tienen que hacer lo que hice yo. Esto fue lo que Dios me tocó el corazón para hacer. Me puse a orar 1 hora diaria. Y nunca había orado más de, yo creo que 15 minutos, pero me propuse y dije, Señor, voy a ponerme a orar 1 hora diaria. Y lo hice. Hasta un compañero me decía, oye, ¿cómo pasas tiempo en oración? Y durante ese tiempo yo no sentía nada. No crean que se manifestaban ángeles y escuchaba música. No sentía absolutamente nada. Pero me propuse y dije, Señor, te voy a empezar a buscar y voy a orar 1 hora diaria. Y pasaron como 30, 40 días. No me recuerdo qué fue lo que pasó. Perdón, cuánto tiempo exacto. Fueron entre 30 y 40 días. No estoy seguro. Pero me recuerdo que durante ese tiempo, a mi compañero y yo nos fuimos a viajar por Europa. Y antes de viajar fuimos a una convención que tenían en Europa para los cristianos que estaban en la militar. Y pasamos un muy buen tiempo, tuvimos un servicio, y me recuerdo que cuando me levanté, empecé a tocar el piano, mi pastor en ese tiempo me abrazó y de repente cayó el Espíritu Santo sobre mí y empecé a hablar en lenguas y el Señor me cambió completamente, me hice lo que se llama un radical. Y me recuerdo que por algunos días no podía orar en inglés o español, pues estaba orando en lenguas, en idiomas sobrenaturales. Y el Señor me empezó a usar, gente se empezó a hacer salva y sanados, empezaron a ser liberados del alcoholismo y tantas cosas que pasaron. Pero mi punto, lo que les estoy tratando de decir, es tenemos que buscar a Dios. Nos sentimos estancados en nuestro caminar con Dios. Tenemos cosas en nuestra vida que sentimos que no tenemos victoria. Hay fracaso en nuestras vidas, parece que no podemos progresar o prosperar. Busquemos a Dios, nos tomémoslo en serio. Estemos dispuestos a pagar el precio que se tiene que pagar para tener lo que se llama un rompimiento, una victoria en nuestras vidas. Y el Señor trae esa victoria, pero a veces tenemos que pagar un precio. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que hay cierto género de demonios que no salen sino por ayuno y oración. Puede ser algún principado, una fuerza demoníaca muy fuerte que se necesita quebrantar con ayuno y oración. Hay demonios que salen muy fácil, ¿verdad? En nuestro ministerio nos ha tocado administrar mucha gente y hay demonios que salen muy fácil, pero hay otros que se requiere ayuno y oración, como dijo Jesús. ¿Se acuerdan cuando el espíritu sordomudo y que llegó Jesús y le dijeron, Señor, te ruego que ores por nuestro hijo porque tus discípulos no lo pudieron echar fuera? Y Jesús les dijo, oh generación, ¿cómo les dijo? Oh faltos de fe, generación perversa, dice. Y entonces, después de que echó fuera el demonio, dijo que hay cierto género que no sale más que con ayuno y oración. Entonces, lo que estoy tratando de decir esta noche, si tú quieres más de Dios, si tú quieres que el Señor se manifieste más en tu vida, ponte a orar, ponte a ayunar. Empieza a pedirle, busca guianza. Mira, a veces nos aventamos a hacer las cosas sin buscar la orientación y la respuesta de Dios. Porque cada situación es difícil. Si ustedes se fijan, Dios en la Biblia nunca trabajaba de la misma manera 2 veces. Entonces, cada situación es única. Y tenemos nosotros que buscar la orientación de Dios, la guía de Dios en nuestra situación. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está viniendo en contra de mí? ¿Por qué tengo tantos problemas con mi cónyuge? ¿Por qué no les llevamos peleando? ¿Qué está pasando? Entonces, si buscamos a Dios, Dios nos dice, haz esto, haz lo otro. Yo solamente doy lo que me pasó a mí como ejemplo, pero no necesariamente esto va a trabajar para ustedes, porque
tienen que buscar a Dios ustedes mismos, ¿verdad? Y Dios no hace acepción de personas. Si lo hizo por mí, lo hace por todos. Entonces yo les invito a que busquemos el rostro de Dios y creamos, Señor, ¿qué hago? Muéstrame qué hacer. Y yo les garantizo que si están en serio, si de veras quieren ser liberados, tal vez de lujuria, lascivia, de pornografía, de tantas cosas, Dios les va a decir qué tienen que hacer y les va a dar la salida. Pero tenemos que buscar, tenemos que pagar el precio. La iglesia ya no ora como oraba antes. Ya no buscan el rostro de Dios como lo buscamos. Queremos, como dicen por ahí, ponerle un curita a la situación. Pero necesitamos llegar a la raíz del problema. Y la raíz del problema solamente Dios nos los puede revelar por medio de su Espíritu Santo. Y tenemos que buscarlo. Busquemos a Dios. Y en Él está la respuesta. Amén. Ok, me pasé mucho tiempo en esta parte, pero es muy importante lo que acabamos de ver. Ok, ¿dónde vamos? Ok, Eli, 11 al 17, o Jackie, 11 al 17, por favor. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Entonces, escriben sus papeles. Dios le advirtió a Israel a no hacer alianza con los pueblos que iban a echar de la tierra prometida. Les dijo, no hagan alianza con ellos. Les ordenó a destruir los ídolos y altares paganos de estos pueblos. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? Es peligroso aún hacer alianza con los no creyentes. Más, miren, escúchenme. Tenemos que tener cuidado con quienes escogemos que sean nuestros amigos íntimos, con quien vamos a convivir. ¿Verdad? Estas personas, estas tribus, después podemos hablar de esto. A Dios los mandó a que mataran hombres, mujeres y niños. ¿Por qué? Porque estas tribus, la mayoría de ellas no eran 100% humanos. Eran, si leen ahí en Génesis 6, eran el resultado de la unión entre ángeles caídos y seres humanos que produjeron las tribus de gigantes que se llamaban los Nefilim. Después vamos a ver cuando Moisés manda a los espías a que fueran a reconocer la tierra, y llegaron con un reporte que dice que éramos como langostas comparados a ellos. No estaban exagerando. En la tierra había gigantes, ¿verdad? Eran el resultado de su nefilim. Entonces no eran humanos, y también había mucha perversidad, mucho corrompimiento, y Dios los mandó destruir. Entonces les dijo, no hagan alianza con ellos. No hagan alianza con ellos, porque lo que parece ser inocente en cuestión de hacer amistades cercanas con los no creyentes puede resultar en el comprometer nuestra fe. ¿Qué pasa? Nos empezamos a juntar con personas que no tienen temor de Dios, y es más fácil que uno caiga en las malas costumbres de ellos a que ellos se conviertan a nosotros.
Entonces, no estoy diciendo que nunca debemos de no tener amigos no creyentes o cosas así. Lo que estoy diciendo es que no debemos de tener relación íntima con ellos, ¿verdad? Si estamos con ellos, debemos de hablarle la palabra para que se conviertan. Pero si estamos ahí nomás con ellos compartiendo y no hablamos del evangelio, poco a poco esas costumbres, esos espíritus nos empiezan a afectar. Y cuando menos pensamos, estamos haciendo lo que ellos hacen, ¿verdad? Que desagrada al Señor. Y es lo que le dijo Israel. ¿Saben qué? No hagan alianza con ellos, échenos para afuera. ¿Y qué pasó con el tiempo? Exactamente lo que Dios dijo. Empezaron a fornicar con esas tribus. ¿Qué pasó? Aquí está hablando más bien de la fornicación espiritual. Empezaron a adorar a dioses falsos. Peligro, peligro, peligro. Tenemos que aprender, hermanos, a escoger con quién nos vamos a juntar. Busquemos amistades espirituales, personas que nos van a ayudar y les vamos a ayudar nosotros, ¿verdad? El acero afila el acero. Pero si nos estamos juntando con personas mundanas que viven vidas pecaminosas, tarde que temprano vamos a caer en lo mismo. Tenemos que escoger nuestras relaciones, tenemos que escoger con quién vamos a tener una relación íntima para que seamos ayudados, animados en nuestro camino espiritual. Cuidado con aquellos que se llaman hermanos, pero ustedes saben que están viviendo en pecado. Tal vez están viviendo en fornicación, están teniendo relaciones con otras personas, no son casados. Tal vez estén viviendo en adulterio, tal vez estén estafando gente, no, tantas cosas. Hay un peligro muy grande cuando nos juntamos con personas que dicen ser creyentes, pero que están viviendo en pecado. Aléjense de ellos. ¿Ya? Porque dice la palabra de Dios que poca levadura leuda toda la masa. Entra poquito pecado y de repente se extiende por todos lados. Y esa es la lección que podemos sacar de esta narrativa, lo que Dios le dijo a Israel. ¿Sabes qué? Cuando entren, échenos para afuera, no hagan alianza con ellos, no se casen con ellos, no sea que empiecen a adorar los ídolos como ellos, porque acuérdense, dice, Dios es celoso. Dios es un Dios celoso. Él se pone muy celoso cuando nosotros empezamos a poner ídolos delante de Él. Porque Él es Dios. Amén. Entonces tengamos cuidado con quienes permitimos entrar a nuestras vidas y tener relación íntima. Tenemos que escogerlos muy bien, que sean personas que nos van a ayudar para crecer en el Señor. Amén. Ok, ¿quién sigue? Daniel. Estamos en 18. Let's 18, please. Number 18. La fiesta de los panes sin levadura Guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Entonces todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero al primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo y de la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé su territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios.
no cocerás el cabrito en la leche de tu madre. Entonces, escriben sus papeles. Dios le recordó a Israel de celebrar la fiesta de la Pesaj o la Pascua. Entonces, en ese tiempo Israel celebraba el año nuevo en la primavera, el mes de Abib, que me parece que comenzaba como en el tiempo de nosotros de marzo o abril. Ese era el año nuevo. Ahora no, ahora el año nuevo para Israel es en el otoño. Y la Pascua, si se recuerdan, representa el Cordero Pascual, Jesús, que iba a ser sacrificado por los pecados de la humanidad. Entonces, también les recordó guardar el sábado. El sábado, hermanos, es algo que fue instituido desde el principio de la creación. No es algo que Dios le dio meramente a Israel cuando le dio la ley. Eso ya fue codificado, pero desde antes Dios había establecido el sábado y la gente lo guardaba. Porque es bendición. Miren, el sábado representa la creación y representa los tiempos. ¿Verdad? Dijo Dios, en 6 días hizo la creación, descansó el séptimo día. Entonces, la era de este tiempo son 7,000 años. Hemos vivido aproximadamente 6,000 años, ¿verdad? Hemos pasado diferentes eras, diferentes dispensaciones, pero va a llegar el tiempo en que va a haber lo que se llama un milenio. Esto voy a tocarlo un poco, solamente no tenemos tiempo, pero va a haber un milenio, 7,000 años, perdón, 1,000 años. Son 6 días de trabajo, de tanta sufrimiento y todo lo que pasamos, pero va a llegar el día en que Dios va a establecer el milenio, 7,000 años. Y ese representa el día del descanso. Acuérdense que en la Biblia dice que para Dios un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. Entonces, hemos vivido como 6 días de la creación y vamos a descansar. La creación va a descansar cuando Jesús venga y establezca su reino. La tierra va a descansar. Dice en Romanos que la tierra espera, está ansiosa por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra es afectada, hermanos, por el pecado. Toda la sangre inocente que ha sido derramada, clama a Dios. Todo lo que pasa, las catástrofes naturales y los terremotos, los volcanes, todo es a causa del pecado. Pero va a llegar el día en que va a regresar Jesús, va a establecer orden, va a erradicar el pecado, va a encerrar a Satanás y por 1,000 años va a haber una paz sobre la tierra y ya no vamos a sufrir las cosas que estamos sufriendo ahora. Es muy bonito. Debían guardar la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de las semanas. Algunos dicen que en ese tiempo es cuando va a ser el rapto. En ese tiempo también se tocan las trompetas. Dice la Biblia que al sonar la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Será? No sabemos. La Biblia dice que nadie sabe la hora. Debían guardar Shavuot o el Pentecostés, que son las primicias de la siega del trigo. Entonces, habían 3 veces en que se tenían que presentar a Israel, perdón, a Jerusalén, para celebrar las fiestas. Era la Pascua, era la fiesta de tabernáculos y la fiesta del Pentecostés, o Shavuot, que lo conocen. Vamos a ver una porción más. ¿Quién sigue? Amy, 27 al 33. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los
príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Entonces Moisés estuvo 40 días en el monte sin comer pan ni beber agua. Pero lo que debemos entender de eso, hermanos, es que fue algo sobrenatural. Hay personas que han querido ayunar sin comer agua, beber agua, y muchos de ellos se han enfermado muy feo porque no estamos hechos para dejar de tomar agua tanto tiempo. ¿Nos puede llamar Dios a hacer eso? Sí. Jesús ayunó, no sabemos si no tomó agua o no, pero sabemos que no comió, pero en estos casos se requiere sabiduría y se requiere revelación, ¿verdad? Pero es muy obvio aquí que este suceso, Moisés estaba en la presencia de Dios y Dios puede hacer lo que quiere, ¿verdad? No comió comida ni bebió agua por 40 días y 40 noches. Entonces, a diferencia de la vez pasada, la reunión de Moisés con Dios no fue interrumpida por el pecado. La vez pasada, ¿se acuerdan? Fue interrumpida. Entonces, ¿qué pasó? Dice que cuando bajó Moisés del monte, dice que su rostro brillaba. Y brillaba de tal manera que a lo mejor creyeron que era un ángel, pues tuvieron miedo. Y Moisés tuvo que llamarles: hey, soy yo. ¿A dónde van? No corran. Pero es muy interesante eso de que la gloria de Dios brillaba en Moisés. Entonces, fue necesario ponerse un velo para que cubriera el resplandor de la gloria de Dios. Y esto sucedió en la carne, imagínense eso. Ahora, ¿qué será cuando nosotros tengamos nuestros cuerpos glorificados? ¿Verdad? Esto fue un humano en la carne que dice que su rostro brillaba. Es tremendo, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, Daniel, cuando vino a traer el mensaje Gabriel, dice que su rostro resplandecía como el sol, como un rayo, en el capítulo 10 de Daniel, y que cayó Daniel como muerto, ¿verdad? Pero esto es que estos ángeles están en la presencia de Dios, pero hay mucha diferencia en un ser celestial a un ser humano. Pero imagínense, aún en su carne, estando en la presencia de Dios, le brillaba el rostro de esa manera a Moisés, que después de que hablaba con ellos, se ponía un velo. Es la gloria de Dios. Y algún día nosotros tenemos la esperanza, cuando Jesús venga por nosotros, que vamos a ser transformados. Este cuerpo no puede entrar en el cielo. Tiene que ser transformado. Y dice la Biblia que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo, en el Mesías, resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nuestro cuerpo va a ser glorificado, va a tener la expresión plena de nuestra salvación. Ahorita todavía no tenemos la expresión plena. Ahí vamos caminando. Pero cuando llegue el día, vamos a ser transformados y la expresión plena de nuestra salvación, nuestro cuerpo va a ser glorificado. Ok, vamos a terminarlo. Voy a leer allí versos 34-36. Dice: cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Escriban sus papeles. Un verdadero encuentro con Dios cambia nuestras vidas. Lo voy a volver a decir. Un verdadero encuentro con Dios cambia nuestras vidas. Entonces yo nos invito a que busquemos más el rostro de Dios. Y de repente llega su respuesta, hermanos, y nuestra vida nunca es igual, ya nunca es igual. Pero tenemos que tomarlo en serio. Tenemos que clamar a Él con todo nuestro corazón.
y Dios responderá. Responde a su tiempo, pero responderá. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Esta noche te alabamos y te bendecimos. Te damos toda honra y gloria a ti. Señor, esta noche yo oro por los que nos estén escuchando, nos escuchen después. Padre, que tú les reveles, Padre Celestial, que Dios les pongas un hambre en sus seres, en su corazón, para que te busquen con toda su alma, Señor, y que tú traigas la respuesta, Padre, a su situación, cualquiera que sea. Bendigo a todos esta noche, Señor, y te damos gracias, lo pedimos todo en el nombre del Santo de Israel, Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach. Dios les bendiga a todos esta noche y Shalom. Shalom.